Fallé mi entrevista. Muchas veces nosotros deseamos ingresar a ese trabajo que tanto queremos, pero primero nosotros debemos pasar un filtro de selección, debemos pasar la entrevista y normalmente podemos cometer errores porque no todos nacemos sabiendo. Entonces, te traigo para este video 7 errores y tips para entrevistas de programación. y empezamos con el tip número uno, que es investigar a la empresa para nosotros demostrar nuestras competencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a investigar a la empresa, vamos a ver el rubro a la cual se dedica, por ejemplo, si la empresa se dedica a un rubro de salud, a un rubro de finanzas, o si su rubro principal es el desarrollo de software. Entonces nosotros vamos a investigar un poco, vamos a ver las necesidades del cliente, por ejemplo, si ellos tienen algún producto o si ellos manejan alguna página web, si ellos manejan alguna aplicación, son una empresa de consultoría, y esto nos va a permitir a nosotros prepararnos mejor previo a la entrevista para que nosotros demostremos nuestras competencias y podamos acoplarnos fácilmente a las necesidades del cliente. Si ellos desarrollan una página web y está, por ejemplo, puede estar hecha en React, puede estar hecha en Vue.js, nosotros podemos saber esto, ir preparados y demostrar que hemos tenido experiencia con estos frameworks, y esto le va a facilitar mucho al cliente. Si, por ejemplo, ellos tienen una aplicación móvil y ellas lo están desarrollando en nativo con Android, con Swift o multiplataforma con Flutter, nosotros podemos prepararnos con experiencias pasadas y hablar cómo eso puede solucionar algunos problemas del cliente, y de paso nosotros estamos demostrando que tenemos una orientación a solucionar los problemas del cliente, y eso nos va a facilitar mucho al momento de expresar nuestras experiencias pasadas. Ahora vamos con el segundo tip, que tiene que ver con la comunicación no verbal, la forma en la cual nos expresamos, nuestra expresión facial, nuestra postura, si nosotros estamos no sé, mal sentados, estamos en una zona en la cual no está bien iluminada, nosotros no estamos mirando a la cámara o hay mucho ruido de por medio, eso también va a afectar a cómo los entrevistadores nos están viendo a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Podemos tener una expresión facial neutra, practicarla, no tener el ceño fruncido, porque eso expresa que nosotros también estamos como preocupados, que no sabemos qué responder en ese momento. Entonces nosotros tenemos que tener una mirada fija en la cámara. Por ejemplo, hay algunos desarrolladores que tienen varios monitores y tienen una cámara apuntando a otro lado y están mirando a su monitor principal, pero la cámara está a otro lado. Entonces va a ser algo raro estar mirando a otro lado mientras que ellos te miran cara a cara. Entonces, una forma de comunicarte bien directamente es mirando al rostro de la persona, y siempre hablar de manera calmada, de manera correcta, nunca estar bajando un poco a nuestro tono de voz, y mantener un tono de voz adecuado y siempre estar escuchando lo que nos dicen, y tal vez si es necesario tener nuestras manos calmadas. Hay algunas personas que sufren de estrés y están como agarrando el lapicero y tienen que estar usándolo, tener una postura tranquila, la cual no nos beneficia a nosotros al momento de realizar esta entrevista, y eso también va a ser un punto a favor, así que evitemos esos errores. Ahora vamos con el tip número 3, que es evitar las muletillas. Es algo que naturalmente a algunas personas no salen, tal vez algunas personas lo manejan mejor, pero en este caso vamos a aprender cómo podemos evitar eso. Por ejemplo, hasta a mí me cuesta algunas veces, lo he hecho y sigo practicándolo, cuando nosotros no sabemos qué responder y nuestro cerebro está pensando en la respuesta, nosotros sin querer alargamos las palabras o decimos una secuencia de palabras que no tienen mucho sentido, y eso nos hace ver que nosotros no tenemos una comunicación muy efectiva. Entonces, voy a dar un mal ejemplo. Estamos hablando, me preguntan algo y yo me pongo a pensar, lo hice esta vez usando esto, y eso nos deja ver que no sabemos comunicarnos precisamente, asertivamente. Lo que podemos usar para evitar las muletillas son frases preparadas.
¿Qué tal si nos preguntan, ¿cómo ha sido tu experiencia profesional en esta empresa? Nosotros podemos responder de la siguiente forma. Es una buena pregunta, déjame pensarlo un segundo. Bueno, la experiencia en esta empresa fue bastante productiva porque aprendí bastante. Y de este modo nosotros hemos usado la frase déjame pensarlo un segundo. Ha sido una buena pregunta. Esto ayuda a que nosotros podamos tener algunos segundos porque no tenemos necesariamente todo en nuestra cabeza al mismo tiempo. Entonces, así nosotros podemos evitar estas muletillas. Prepara algunas frases con las cuales tú te sientas cómodo antes de la entrevista para que tú durante la entrevista puedas realizarlas tranquilamente. Ahora vamos con el tip número 4. Como vamos viendo hasta ahora, los tips van a ir creciendo y tal vez nosotros vamos a ir olvidándonos. Tenemos que saber sobre nuestra postura, saber comunicar ideas, prepararnos sobre investigar a la empresa, y tal vez eso también nosotros no vamos a tenerlo todo el momento en nuestra cabeza. Así que el tip número 4 es preparar un documento, tener por ahí donde tú desees una hoja de Word, escribirlo en papel, tenerlo listo, y eso también nos va a ayudar a prepararnos previo a la entrevista. Allí nosotros podríamos tener una descripción profesional nuestra, podríamos tener algunas respuestas, algunas preguntas. Por ejemplo, nos preguntan ¿cuál ha sido algún desafío que tú hayas tenido en esta empresa? Y tú ese momento te vas a poner a pensar, vas a evitar las muletillas y vas a decir, es una buena pregunta, en esta empresa yo tuve esto, y te bloqueas porque no recuerdas. Entonces, sería bueno que tengas un documento el cual tenga esta descripción y además los siguientes tips también anotarlos dentro de este documento para que tú puedas resolverlo en el momento en el cual te preguntan. No necesariamente vas a estar leyendo lo que tú has escrito, pero le puedes dar una ojeada y esa te va a refrescar la memoria. De igual forma, si tú estás haciendo una entrevista, ya sea en español o en inglés, tú podrías tener las preguntas o las respuestas a la entrevistador o entrevistadora que te lo haga en este documento. Bueno, esto más que todo es para facilitar tu memoria y tener algunas preguntas y respuestas preparadas para la entrevista. Actualmente solo están suscritos el 11% de las personas que ven mis videos. No te olvides suscribirte, dejar un like y ahora sí, continuemos con el video. Ahora vamos con un quinto tip que personalmente me ha aportado demasiado, y antes que lo sepa me había costado esto en otras entrevistas. Así que el quinto tip es ser detallado. Me ha pasado que en algunas entrevistas me han preguntado si manejo cierto framework, cierta herramienta de tecnología, y yo en base a mi experiencia he dicho que sí, que la he manejado en este proyecto, y la respuesta quedó ahí. No he sabido detallar más acerca de mi experiencia con esta herramienta. Y posteriormente ya he aprendido que tengo que ser detallado al momento de explicar cómo la he usado. De esta forma el cliente o el entrevistador va a saber más de cómo conocemos esta herramienta. Por ejemplo, si nos preguntan, ¿usted ha utilizado Firebase? Y tú puedes responder de la siguiente forma: sí, he usado Firebase, lo he usado tanto para autenticación en algunos proyectos, tanto para el database en real time, Firestore, y he tenido la oportunidad de usar Crashlytics en algunas aplicaciones para el manejo de errores. Y algo que también rescato de Firebase es que uso el servicio de notificaciones. Lo he usado en este proyecto de redes sociales para enviar notificaciones a usuarios de esta aplicación móvil, y de esta forma ya estás detallando más el uso de esta herramienta y cómo la has implementado en diferentes proyectos. De esta forma, si el cliente está usando o necesita alguna herramienta como Firebase, tal vez necesita las notificaciones, el entrevistador, cliente, se va a dar cuenta de que tú tienes las capacidades
de usar esta herramienta y poder incorporarla dentro del proyecto, y así tú puedes resolver algún problema que tenga el cliente o las necesidades del proyecto las puedes cubrir tú, y eso te va a dejar en un buen lado. Ahora vamos con un sexto tip, que es estar abierto al aprendizaje. Algunas ocasiones el cliente, entrevistador, entrevistadora nos preguntan si nosotros tenemos experiencia usando cierta tecnología, cierta herramienta, y tal vez nosotros en nuestra experiencia no hemos tenido la oportunidad de trabajar con esta en algún proyecto anterior y no sabemos qué responder. Lo que debemos evitar es decir un no grande, y tal vez ampliar nuestra respuesta y decir: no he trabajado con esta herramienta, sin embargo, he usado esta opción A, opción B, opción C. Sin embargo, o no obstante, si el proyecto requiere de esta herramienta para su desarrollo, yo puedo aprenderla, estoy abierto al aprendizaje de esta tecnología y así poder acoplarme al equipo de desarrollo. Y eso nos hace quedar que estamos abiertos a aprender y manejamos otras opciones similares a esta. Ahora veamos con un ejemplo de una pregunta práctica. Por ejemplo, nos preguntan si sabemos React y nosotros no sabemos React. Podemos responder, por ejemplo, lo siguiente: no he tenido la oportunidad de trabajar con React, sin embargo, he trabajado con otros frameworks como Angular o Vue.js y tengo un conocimiento amplio en el uso de JavaScript y también usando TypeScript. Si es necesario usar React, yo puedo aprender el framework con mis bases sólidas en JavaScript. Me va a tomar solo un par de días o una semana. Bueno, tal vez no es necesario dar el tiempo, pero ya estás diciendo que tienes un conocimiento base y te va a permitir usar esta herramienta. O tal vez no te preguntan sobre un framework, te preguntan sobre algún conocimiento en computación, por ejemplo, arquitecturas. Te estás postulando a un puesto de Swift Developer, de Android o de Flutter, por ejemplo, y te preguntan si has usado la arquitectura Viper y tú no has tenido la oportunidad de trabajar con esta. Entonces vas a decir que no has tenido la oportunidad de trabajar con Viper, sin embargo manejas otras arquitecturas como Model View, MVC, MVVM, Clean Architecture, arquitectura hexagonal. Y si es necesario usar Viper en el proyecto, al tener un conocimiento grande en otras arquitecturas, tú podrías acoplarte, entender las capas y empezar con tu desarrollo lo más pronto posible. Entonces, de esta forma estás demostrando que tienes varias opciones, que puedes aportar más ideas y que puedes aprender la herramienta que ellos necesitan. Y eso va a ser un punto a favor para tu entrevista. Ahora vamos con el séptimo tip: tener preparadas algunas preguntas de nosotros hacia el entrevistador. Nosotros debemos tener preparado esto tal vez en nuestro documento, porque al terminar la entrevista nosotros también podemos realizar estas preguntas del entrevistador y saber un poco, tener más contexto sobre la empresa. Tal vez nosotros podemos preguntar qué se espera de mí para esta posición, y así nosotros enterarnos que nos digan: necesitamos que alguien que desarrolle esto en tal tiempo, usando esto, que conecte esta tecnología con esto, tenemos este equipo de desarrollo. Tal vez nos den más detalles y así nosotros podemos entender cómo nosotros podríamos acoplarnos al equipo, a la empresa, y tal vez también preguntar cuáles son las metas de la empresa o cuáles son los problemas actuales por los cuales está atravesando este proyecto. Y por ejemplo te pueden decir que, bueno, estamos viendo cómo crear este chat, estamos intentando usar inteligencia artificial, necesitamos algunos desarrolladores backend que cubran estos requerimientos, y bueno, eso te va a dejar más claro cómo tú puedes acoplarte, y también si las metas o el crecimiento de la empresa a la cual tú te estás postulando también va de acuerdo con lo que tú quieres. Tal vez la empresa solo necesita a alguien para un proyecto de un par de meses, pero tú quieres un trabajo fijo, estar ahí aprendiendo 1 año, 6 meses, 2 años, el tiempo que tú necesites, y de esta forma al realizar esta pregunta tú ya te enteras que este trabajo solo va a ser un trabajo momentáneo,
Y bueno, tener preparado estas preguntas para el entrevistador o cliente te va a dar un panorama más amplio de sus necesidades, de tú cómo puedes encajar dentro de estas y también de tus preocupaciones, ¿no? De saber cuánto tiempo puedes estar dentro de la empresa y así saber más sobre esta y saber si tú también quieres aceptar si ellos finalmente te dan una oferta. Ahora vamos con algunos tips generales. Recuerda que estos tips resuelven algunas preguntas, algunos escenarios, pero no cubren todos. Todas las entrevistas suelen ser diferentes y entre más preparado estés, mejor te va a ir en la entrevista. Trata de escribir todo lo que necesites en ese documento para tenerlo a la mano. De esta forma ya te estás preparando para alguna respuesta antes de que suceda la entrevista. Tal vez no vas a tener ni la necesidad de hojearlo, la hoja, pero siempre te va a resultar útil. Trata de hacerlo en español y en inglés. También tener tu currículum en español e inglés. Y al terminar la reunión, muéstrate abierto a próximas reuniones. Por ejemplo, puedes mencionar que aprecias el tiempo para esta entrevista, pero estás disponible para alguna reunión adicional si así fuera necesaria y agradece por su consideración. Y eso es todo, espero que esto te sirva y nos vemos en un próximo video.